tratado de mostrar que estos hombres son hombres comunes y corrientes como nosotros y cada uno tenía fallas que muchos de ellos aún después de pasar 3 años y medio con Cristo todavía las tenían. Así que si usted dice, ya tengo 3, 4 años de salvo y no sé por qué estoy batallando, no se desanime, porque se imagina que esto estaba pasando esta semana. Habían pasado 3 años y medio con Cristo cada segundo de su vida. Estaban todo el tiempo juntos. Y era Cristo mismo, Dios en la carne, en su presencia. Y la noche que Cristo fue entregado, pues todos todavía corrieron. Pedro, el líder de todos, todavía lo negó. Entonces ellos tenían dificultades, tenían debilidades, pero lo importante es que a través del movimiento y de su crecimiento, vemos que fueron cambiando. Entonces esa es la motivación para nosotros durante esta serie, es que vemos esperanza en que no eran perfectos. Cuando Cristo los llamó, uno está pensando, Cristo llamó 12 hombres que iban a ser los pilares de la iglesia. Cuando Él se iba a regresar al cielo, iban a estar encargados de que ellos llevaran el evangelio a todo el mundo. Hubiera escogido de los más dignos, de los más inteligentes, de los más educados, de los más con carácter y personalidad más buena, y no, muy probable 7 de los 12 eran pescadores, eran personas comunes y corrientes, y Cristo muestra que Él quiere usar gente común. Entonces la semana pasada miramos Juan, tomamos 2 semanas de mirar la vida de Juan, y miramos en la vida del apóstol Juan que era un hombre balanceado. Él no empezó balanceado, empezó con mucho celo para Dios, pero sin amor, pero después acabó encontrando el balance con la verdad y el amor, el balance con la humildad, y fue un hombre balanceado. Hoy vamos a ver Felipe, y el título de la lección es Felipe, el pesimista. El pesimista. ¿Quién de aquí a veces batalla con ser un poco negativo? Medio pesimista, como que, no sé si se puede, a lo mejor no. Ese era Felipe. Entonces, otra vez tenemos uno con quien podemos identificarnos un poquito, y vamos a ver un poquito más de su vida la semana que viene. Vamos a empezarla hoy. Entonces tenga su Biblia a la mano, en un momento vamos a ir a unos pasajes, pero vamos a empezar aquí en las notas, en la introducción. Miren ahí, en las listas bíblicas con los nombres de los 12, Felipe siempre es mencionado quinto en la lista de los 12, quinto. En las primeras lecciones miramos que los discípulos eran un grupo de 12, estaban divididos en 3 grupos de 4, Los primeros 4 eran los más cercanos a Cristo, que era Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Eran los discípulos que estaban más apegados, son los discípulos de los cuales conocemos más, eran 2 grupos de hermanos. Y después miramos que había un segundo grupo de 4 que se mencionan un poquito, pero no se mencionan tanto. Y de ellos Felipe era el primero mencionado. Entonces nos da a entender, número 1 ahí, esto aparenta mostrar que Felipe era el líder del segundo grupo de 4 discípulos. Que el orden en que están mencionados es importante, y no es casualidad que cada vez que se mencionan los nombres de los 12, siempre están en el mismo orden. Entonces siempre Pedro viene primero y Felipe siempre viene quinto. Entonces después de esos 4 que estaban en el círculo interior de Cristo, que son los que pasaron más tiempo con Él, después de ellos viene Felipe como el próximo, quizás más cercano a Cristo. Número 2, conocemos menos de Felipe que de los primeros 4, pero es mencionado varias veces. Es mencionado varias veces en la Biblia. Resalta entre los discípulos menos conocidos. Ahí rellene número 2, resalta entre los discípulos menos conocidos. No que resalta por algo grande que hizo, sino que es un poquito más mencionado que cualquiera de los otros. Cuando llegamos al final de nuestra serie vamos a ver algunos discípulos que ni siquiera se mencionan más que en la lista de los 12 y no sabemos casi nada acerca de ellos. Letra B, Felipe es un nombre griego. Ahora, eso es importante porque todos los discípulos eran judíos. Y los otros nombres, Simón, Andrés, eran nombres judíos que ellos tenían. Siendo que Felipe era judío, tiene que haber tenido también un nombre judío. Pero por alguna razón en la Biblia, cada vez que nos menciona Felipe, solo nos da su nombre griego. Entonces, muy probable él tenía influencia griega. Había un grupo de judíos también que se llaman los helenistas,
que habían sido influenciadas por la cultura griega, y es probable que Felipe venía de esa rama de judíos. Y el nombre significa el que ama caballos, un amador de caballos, alguien que le encante los caballos. No sabemos por qué le pusieron ese nombre exactamente, pero es lo que significa el nombre Felipe y es el nombre griego. También debía de haber tenido un nombre judío porque todos los discípulos eran judíos, pero la Biblia solo nos da su nombre griego. Miren, letra C, no debemos de confundirlo con Felipe el diácono. El diácono. ¿Se acuerdan? Ahí para rellenar también después de eso miramos en Hechos 6 y en Hechos 8. En Hechos 6 los discípulos estaban ya dice que estaban muy ocupados con la palabra y había mucha división entre la iglesia de Jerusalén porque no se estaban atendiendo las viudas griegas con la misma atención que se estaban atendiendo a las viudas judías. Entonces dijeron, vamos a poner diáconos para que ellos nos ayuden a atender a las viudas y a las mesas y lo que eran las cosas cotidianas de la obra de la iglesia, para que ellos podían enfocarse en la oración y la palabra. ¿Okay? Eso siempre es lo primero de un pastor. Un pastor siempre lo primero es enfocarse en lo espiritual. Cuando puede tener ayudantes que se enfoquen en las otras cosas más cotidianas, puede abrir la puerta que el pastor pueda enfocarse más en las cosas espirituales. Entonces, cuando ya, aunque eran 11 apóstoles, y el duodécimo que habían escogido, ya eran 12, uno que reemplazó a Judas. Entre todos los hermanos que estaban, los pastores estaban tan ocupados que no podían cuidar de las viudas como querían hacerlo. Entonces es cuando ellos pusieron 7 diáconos. Escogieron 7 diáconos, quienes eran diáconos griegos. Entonces ellos iban a encargarse de las viudas, pero para que no se descuidaran las viudas griegas, escogieron hombres griegos. Y entre ellos estaba otro hombre llamado Felipe, también que tenía su nombre griego, y en Hechos capítulo 8, él fue el que descendió a Samaria y le predicó a los samaritanos, y muchos samaritanos aceptaron a Cristo. Entonces, cuando lees en Hechos 8 acerca de Felipe, que descendió a Samaria y predicó, no es Felipe el apóstol, es Felipe el diácono, que se escogió en Hechos capítulo número 6. ¿Okay? Letra D, Felipe era de la ciudad de Betsaida. La ciudad de Betsaida, ahí al lado del mar de Galilea, es la misma ciudad de donde era Pedro y Andrés, y muy probable también era pescador. Que ahí nos dice en Juan 1:44, si quieren abrir su Biblia de una vez al libro de Juan, vamos a estar ahí también en un momentito. Muy probable era pescador. No nos dicen en específico que era pescador. Sabemos que era muy cercano de Natanael. Sabemos que al final del ministerio, cuando Pedro dijo, me voy a la pesca, sabemos que se fue Natanael con él y otros 2 discípulos que no nos da sus nombres, que muy probable uno era Felipe. Y porque era de Betsaida, era la región de los pescadores, entonces muy probable era de ahí. Si miran ahí en Juan 1:43 y 44, dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Entonces ahí es donde nos introduce a Felipe. Miren número 1, el llamado de Felipe. El llamado de Felipe. Rellenen ahí número 1, el llamado de Felipe. Ya lo leímos ahí en versículo 43, pero miren ahora las notas. Todo lo que sabemos de Felipe lo encontramos en el Evangelio de... ¿Cuál? ¿Cuál es el Evangelio que acabamos de leer? Juan. Por alguna razón, Mateo, Marcos y Lucas no mencionan nada acerca de él. Que no hay, ahora aparece la lista, pero no aparecen ningunos detalles acerca de Felipe. Quizás Juan incluye más, porque Juan era un discípulo, y Juan estaba más ahí con él, tenía relación más con Felipe, y por eso es más mencionado en el libro de Juan. Muchas veces es mencionado, siguiendo letra A, muchas veces es mencionado junto con Natanael. Entonces podemos pensar que ellos 2 eran amigos cercanos. Que Natanael. Letra B. Somos introducidos a Felipe en Juan 1,
el día después de que Cristo llamó a Andrés, Juan y Pedro. Ellos supieron que Jesús era el Mesías y dejaron de seguir a Juan el Bautista y comenzaron a seguir a Jesús. Entonces, primera parte del capítulo 1, si se acuerdan, lo miramos hace ya varias semanas en la serie, pero Andrés y Juan y muy probable Jacobo ya estaban siguiendo a Juan el Bautista, ya estaban esperando el Mesías. Entonces, queremos que agarre esto. Ellos ya tenían un corazón que llamamos un corazón buscador o un corazón disponible. Ellos estaban estudiando la ley, estaban buscando y estaban esperando el Mesías. Cuando vino Juan el Bautista y él estaba predicando que el Mesías venía, ellos estaban siguiendo a Juan el Bautista. Entonces, cuando vino Cristo, en primera parte de Juan capítulo 1, y Juan el Bautista lo bautizó y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Entonces ahí estos discípulos, que eran Andrés, Juan y Jacobo, comenzaron a seguir a Cristo. Porque ellos estaban siguiendo a Juan, esperando el Mesías, y cuando Juan dijo, este es el Mesías, se fueron a seguirlo. ¿Se acuerdan? Andrés fue rápido y buscó a Pedro y dijo, hemos hallado al Mesías, ven. Y Pedro fue el que vino. Entonces ya están Jacobo, Juan, Pedro y Andrés siguiendo a Cristo. Pero ellos, por decirlo así, encontraron a Cristo. Ellos estaban con Juan el Bautista, Cristo llegó, Juan el Bautista señaló que era él, y ellos lo empezaron a seguir. Al siguiente día, ahora Cristo va y busca a Felipe. Okay, miren ahí, letra C. Juan 1:43, ya lo leímos hace un momentito, pero dice, al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló. O sea, Cristo fue el que halló a Felipe y le dijo, sígueme, sígueme. Miren, número 1 ahí, los otros discípulos habían encontrado a Jesús, pero con Felipe fue Cristo quien fue y lo halló a él. Hay un debate y no quiero meterme mucho, pero hoy en día muchos han escuchado de lo que es el calvinismo o la predestinación, y lo que están diciendo es esto. ¿Quién busca a quién? ¿Es Cristo el que nos busca a nosotros o somos nosotros el que busca a Cristo? Y hay un debate, no es un debate, pero es realmente una doctrina falsa que ha surgido más en los últimos 10, 15 años, que es esta mentalidad de que Dios ya escogió desde antes de la fundación de la tierra, Dios ya escogió quién va a ser salvo, y algunos están destinados a ser salvos y otros no. Entonces, puede ser de que tú fuiste escogido y vas a ser salvo, pero si tú no fuiste escogido, pues tú no vas a ser salvo. Y básicamente es lo que llamamos la doctrina de la gracia limitada, de que Cristo no murió por todos, porque algunos están nacidos para destrucción y otros están nacidos para bendición, y Dios ya escogió quién va a ser salvo. Ahora, lo que sabemos es que Dios ya sabe quién va a ser salvo, pero la voluntad libre la tenemos nosotros. La Biblia deja bien claro que la salvación es para cualquiera. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces la Biblia deja bien claro que el carácter de Dios es amor. O sea, ¿cómo sería que fuéramos a tocar puertas? Hola, soy el pastor Santiago, nomás vengo a decirte que hay chance que Dios te ame. Es posible, quizás seas uno de los escogidos y quizás Dios te ame o quizás Dios te odie, yo no sé. Pero si por las dudas Dios te ama, pues puedes aceptarlo, y si no, Dios no te escogió, pues lo siento, vas a irte al infierno. ¿Qué mensaje de esperanza tenemos ahí? Entonces, la doctrina del calvinismo va en contra de eso. Ahora, no quiero meterme a fondo aquí, pero tenemos el ejemplo de que Cristo estaba buscando a Felipe. Cristo es el que nos busca a nosotros. Pedro y Andrés y ellos buscaron a Cristo, lo encontraron, pero en sí, Cristo ya tenía un plan que Él se iba a topar con ellos. Entonces, Dios es el que busca a cada hombre. La Biblia dice que Cristo no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios busca a cada hombre y cada hombre decide si lo va a seguir o no. Cristo le dijo a Felipe, sígueme. Pero Él no obligó a Felipe a seguirlo. Felipe escogió si lo sigo o no. Entonces, Dios quiere que cada uno lo siga, cada uno lo acepte, pero ya es la decisión de cada uno si lo va a hacer o no. Si miren número 2 ahí, antes de voltear al lado de la página, Felipe fue el primero a quien Cristo le dijo, sígueme. ¿Ok?
que fue el primero. Aunque los otros ya estaban siguiéndolo, fue el primero a quien Cristo específicamente le pidió que le siguiera. Entonces miramos que Felipe tenía un corazón disponible, estaba dispuesto. Él ya estaba buscando y esperando al Mesías. Entonces él estaba estudiando la ley, esperando la llegada del Mesías. Entonces cuando Cristo lo llamó, él estaba listo para ir en pos de él. Ya estaba preparado, su corazón ya estaba listo en que nomás vino Cristo y le dijo, sígueme, y él dejó su vida. Dejó todo y lo empezó a seguir. Felipe es un ejemplo, aquí en su llamado es un ejemplo de obediencia, es un ejemplo de un corazón disponible y el corazón que tenemos que tener nosotros. Nunca sabemos cómo Dios nos va a hablar. Por ejemplo, usted debe de haber llegado aquí esta mañana con su corazón abierto y dispuesto para que lo que el Señor le pida, usted está listo para decir sí. Cada mañana se levanta, lee su Biblia y busca del Señor y lo que el Dios le guíe, su corazón está abierto, su corazón está disponible. Felipe da un ejemplo de un hombre que su corazón estaba listo para lo que sucediera. Él estaba buscando y esperando conocer al Mesías y cuando lo conoció, él rápido fue en pos del Maestro a seguirlo. No solamente eso, miren número 4, inmediatamente se va a buscar a Natanael y mira lo que le dice. Dice, hemos hallado a aquel, y ahí sigue, pero Felipe sintió que él había encontrado a Cristo, aunque Cristo fue el que lo encontró a él. Okay, quiero que miren ahí versículo 45, si están ahí en Juan 1, ahí en estos mismos versículos 43 y 44 es donde Cristo encuentra a Felipe. Miren versículo 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces Felipe viene y dice, hemos hallado al Mesías, el que se escribió, y ese es Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Ahora vamos a ver en 2 semanas a Natanael, pero miren su respuesta. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dijo, no, el Mesías de Nazaret, nada bueno sale de Nazaret. Era el lugar de los pobres, era el lugar de los no educados. Puede ser que el Mesías haya venido de ahí, pero eso no afectó a Felipe. Felipe rápidamente, mira lo que dice, y le dijo a Felipe, ven y ve. Entonces, ven conmigo. Entonces, inmediatamente después que él empezó a seguir a Cristo, él fue a buscar a Natanael y le dijo, Natanael, hemos encontrado el Mesías. Y lo trajo a Cristo para que Natanael también pudiera seguirlo, y vamos a ver más de él en unas semanas. Ahora, miremos el número 2, Felipe el pesimista, que rellenen eso ahí. Felipe el pesimista. Ahora, con cada uno de estos discípulos no tenemos muchos detalles, entonces no queremos formar, tenemos que tener cuidado aún cuando estoy haciendo este estudio, no queremos formar una idea general por nomás 1 o 2 pasajes que nos den a entender algo. Entonces, en el pasaje que tenemos aquí, en Juan capítulo 6, donde vamos a mirar, se ve esa característica de Felipe, de que era el pesimista. Eso no significa que siempre era así, pero por alguna razón Dios nos dejó ver ese lado de él, y a propósito nos mostró para que pudiéramos también examinar nuestra vida. Entonces miren letra A. Nuestro próximo encuentro con Felipe es en Juan 6. Juan 6. Y es en la alimentación de los 5,000. Aparentemente Felipe era como un administrador entre los discípulos. Que sabemos que Judas tenía el dinero, era el tesorero por decir, pero al parecer Felipe estaba encargado de planear comidas y hospedaje y cosas así. Era como el organizador del grupo. Okay, ahora piensa en la logística de todo lo que tenían que hacer cada noche. Los discípulos no tenían casa, no tenían salario, habían dejado todo para seguir a Cristo. Entonces cada noche tenían que planear dónde vamos a dormir, qué vamos a comer, y así por 3 años y medio se la llevaban. No tenían, en aquel tiempo no tenían Marriott, no tenían McDonald's.
Entonces tenían que, cómo hallaban el dinero y cómo planeaban qué hacer, y aparentemente Felipe era el encargado de eso, porque cuando llegaba el tiempo de los 5,000 y necesitaban la comida, Cristo fue con Felipe y le dice, Felipe, tenemos un problema, tenemos toda esta gente, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y ahí es lo que vamos a ver aquí. Entonces miren, número 1, en Juan 6:5, Jesús mira a Felipe y le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, no le está pidiendo cuánto dinero hay, no está, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman tanta gente? Recuerde, habían 5,000 hombres nada más. Entonces, muy probable entre mujeres y niños fácilmente podían haber 10,000 personas ahí. Ya habían estado escuchando las enseñanzas de Cristo por todo el día, está llegando la tarde, es tiempo de que Cristo dice, tenemos que darles algo de comer. Cristo se acerca, si miran ahí en Juan 6, quiero que miren lo que dice. Miren versículo 6, y versículo 5 y versículo 6. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Ahora, Cristo nunca hace una pregunta sin saber la respuesta. Él le está preguntando a Felipe porque él quiere ver la respuesta de Felipe. Entonces dice, Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Mira toda esta gente, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la respuesta de Felipe, bueno, miren número 2 primero. Cristo lo estaba probando a Felipe. Él parece ser uno de los que siempre decía, no creo que se pueda. Mira, voy a decir esto ya que estamos aquí en el punto. Hay quienes siempre buscan excusas y hay quienes siempre buscan la manera. Si te has tenido trabajadores o compañeros o quizás entre tus hijos, hay unos que, hey, ve a hacer esto. No sé. Yo sé que yo puedo decirle a Lucas, hijo, ve y haz eso. Ok. Y si va y no sabe cómo le parece algo, va a averiguar y lo va a acabar haciendo. Si mando a Sofía, Sofía va a venir, papi, me dijiste que fuera a la troca, pero está loqueada. Si le digo a Lucas, Lucas, ve a la troca y tráeme esto. Vaya, está loqueada, él va a agarrar la llave, la desbloquea, trae y lo trae. Sofía, papi, no puedo traértelo porque está loqueado. Ok, unlock it. Como que no, sí están agarrando la idea. Hay algunos de que cuando hay alguna excusa, no se puede, no se va a poder. No es que presentó este obstáculo, no que pasó esto, pues no se puede y rápido cancelamos, rápido no lo hacemos. Felipe al parecer era uno de esos. No era el que buscaba la manera como lograrlo, sino el que siempre tenía la tendencia de decir, no se puede. No se va a poder. No, ¿sabes qué? Vamos a cancelar esto porque no va a estar bien. Era la mentalidad de Felipe. Que si somos honestos es la mentalidad que a veces algunos de nosotros podemos tener también. Entonces cuando Cristo viene a Felipe le dice, ¿de dónde vamos a comprar pan para todos estos? La respuesta de él fue diferente. Miren versículo 7, ahí la tenemos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Cristo viene a Felipe. Felipe, tenemos toda esta gente, ¿dónde vamos a traerles de comida? La respuesta de Felipe debía de haber sido, pues no sé, Señor, vamos a pensar en esto, vamos a hacer lo otro, preguntemos quién trae comida, ¿puedes hacer un milagro, Señor? Felipe dice, no, Señor, aunque tuviéramos 200 denarios. Ahora, 200 denarios, un denario era lo que te pagaban en un día de salario. Un labor normal, trabajaba un día, le daban un denario. Entonces, 200 denarios hubieran sido más o menos 8 meses de salario de un hombre. Entonces Felipe dice, Señor, aunque tuviéramos 200 denarios, no pudiéramos comprar suficiente pan para darle un cachito a cada uno de ellos. Entonces la respuesta de Felipe básicamente es esta. Pues no. No se puede. No nos basta. Y ahí quedó. Ahora, obviamente la gente necesita comer. Cristo mismo va a Felipe y le dice, Felipe, ayúdame, ¿qué vamos a hacer? Y la respuesta de Felipe es, pues no se puede.
Punto. ¿Cómo va a avanzar uno así? ¿Cómo va uno a lograr algo con esa mentalidad en la vida? ¿Cómo va a ser uno útil para Dios con esa mentalidad? No era de que, pues no sé, Señor, busquemos, vamos. Eso era lo que hubiera sido de ayuda. Y había otro discípulo que respondió así. ¿Se acuerdan? Hace unas semanas lo miramos. ¿Quién fue? Andrés. Andrés fue y buscó un muchachito que tenía 2 peces y 5 panes. Y dijo, mira, Señor, yo sé que no es mucho. Felipe dice, aunque me dieras 200 denarios, no puedo hacer nada. Aunque me dieras 8 meses de salario, no podemos hacer nada para alimentar a esta gente. Andrés fue y dijo, Señor, aquí hay un lonchecito que muy probable su mamá empacó para este niño. Tiene 2 pececillos y 5 panes y no es mucho, Señor, pero ahí está. Y Cristo tomó ese poquitito y hizo todo eso mientras Felipe se quedó ahí pensando, wow, ¿sí se pudo? Sí se pudo. Felipe, si mire número 3, él respondió en versículo 7, su respuesta muestra su incredulidad. Su respuesta muestra su pesimismo. Él presenta el problema sin ningún tipo de solución. No hay solución, no. Aunque tuviéramos 200 denarios, no sería suficiente, Señor, pues no. No se va a poder. Miren número 4. Felipe no estaba pensando en la gran oportunidad para que Cristo mostrara su poder a toda esta multitud. Solo podía mirar la imposibilidad de la situación. Vamos a aplicarlo, en un momento llegamos a las notas, pero quiero que seamos honestos por un momentito. ¿Batalla usted con eso? Mira algo y de repente, ¿qué se va a hacer? En las cosas espirituales, no, pues no sé cómo voy a hacer esto para el Señor, no sé. Quizás con la iglesia, lo que hicimos aquí en el edificio. Quizás la mentalidad era, no, hombre, el pastor está loco que quiere hacer todo eso. No, y luego que un gimnasio y que el terreno, no, hombre, eso no se va a poder. Y usted nomás tiene eso en la mente, no se puede. Quizás ni siquiera quiere apoyar, ni siquiera quiere dar, porque usted en su mente es como que, no, eso ¿para qué? Y tenemos una generación de cristianos en nuestro día de que vive con el, no se puede. Y lo mira nada más en los ojos humanos, humanamente hablando. Ni los peces, ni los panes, ni 200 denarios era suficiente para hacer nada. Lo que Felipe dejó afuera fue el poder de Dios que Cristo tenía. A través de su vida van a ver muchas cosas que humanamente sí son imposibles. Se miran demasiado difíciles y humanamente sí es la respuesta. No se puede. Pero si siempre dejamos afuera la obra de Dios y el hecho de que Dios puede hacer cosas que nosotros no miramos y que nosotros no pensamos, podemos reconocer que con la ayuda del Señor podemos hacer mucho más. Pero también muchas veces nosotros como Felipe dejamos afuera lo que puede hacer si Dios obra. Y nunca vemos a Dios obrar porque siempre enfrentamos todo con la mentalidad, no, pues no se puede. No se puede. No, es que es muy difícil. No, es que tomaría mucho. No, es que eso es demasiado. Entonces nos quedamos siempre en la vida mediocre, porque todo la obra de Dios queremos limitarlo a que nosotros pensamos que humanamente es posible. Y humanamente mucho es imposible. Pero con la ayuda del Señor, todo es posible. Entonces él se quedó mirando la imposibilidad de la situación. Miren letra B, de un punto de vista humano, que ya lo he explicado, pero de un punto de vista humano sí era imposible. Sí era imposible. Número 1. Aún 8 meses de salario, no había suficiente dinero para que todos comieran un poquito de pan. Eran los 200 denarios que él mencionó. Pero Felipe dejó totalmente afuera la posibilidad de que Cristo hiciera un milagro.
Ahora recuerden que esto es en en Juan capítulo 6. Cuando llegamos a Juan capítulo 6, Felipe ya había visto muchos milagros. Ya había visto el agua que Cristo convirtió en vino. Ya había visto Cristo calmar la tormenta. Ya habían pasado muchas cosas que Felipe debía de haber sabido. Ok, lo que se mira imposible para nosotros, Cristo lo puede tratar así. Pero él no estaba permitiendo que su previo conocimiento del poder de Dios afectara a sus acciones futuras. Vamos a decir eso otra vez. Él no estaba permitiendo que su conocimiento de las previas obras de Dios afectara su conducta presente y futuro. Es decir, esto, tomando en cuenta lo que Dios ha hecho en el pasado, yo sé que Dios puede hacer lo mismo en el presente y en el futuro. Él dejó eso a un lado, como que lo olvidó, como que no pensó, bueno, si Dios pudo en las bodas de Caná convertir agua en vino, pues Dios puede hacer algo con esta gente. Él no estaba tomando en cuenta el poder de Cristo. Miren la aplicación entonces ahí. Ahí es para número 2, perdón. Él ya había visto a Cristo convertir agua en vino y muchos otros milagros. Pero Felipe era el tipo de hombre que todo tenía que tener sentido en su mente. Sigan ahí. Si los cálculos no estaban bien, no se podía lograr. Yo me acuerdo cuando era el tiempo de organizar nuestra iglesia, en el 2007. Ya había estado yo pastoreando la iglesia como por un año, ya estábamos allá en la McKinley. Y tenía una junta con el pastor Sam, como al final del año, y dije, habíamos hablado con algunos de los hermanos de que si ya íbamos a organizarnos, porque estábamos abajo de la iglesia americana, la iglesia todavía pagaba mi salario, ahí estábamos bajo su autoridad, ellos contaban las ofrendas y manejaban todo. Entonces la idea era que ya queríamos ser nuestra propia iglesia independiente, pero queríamos saber qué es lo que el pastor Sam quiere ver o demandar para que nos deje ya ir, como un niño que ya se va de la casa, que nos deje ir en nuestra propia cuenta. Entonces por ahí en diciembre me senté con él y yo me acuerdo que había hecho los números de las ofrendas y les mostré que estaban entrando como 1,100 más o menos por semana, y necesitábamos como 1,300 por semana más o menos para poder lograr los biles y el salario y todo lo que íbamos a hacer. Entonces yo hice los cálculos y le dije, mire, Pastor Sam, aquí están los cálculos, quizás para el año que entra, si ya subimos, ya podríamos organizarnos, ¿sí? Y ya podríamos estar independientes, porque la idea era que cuando nos vamos a independizar, ya nosotros podemos cubrir todos los gastos y todo, sin que la iglesia americana tuviera que darnos dinero. Entonces él se quedó ahí nomás pensando y mirando y dijo, ¿qué tienes en tu calendario para el 3 de febrero? Ahora era como 2 meses más adelante. Y le dije, no, nada, dijo, vamos a organizarnos el 3 de febrero. Y yo dije, ¿no vio la hoja que le di? Todavía no tenemos suficiente dinero para organizarnos. Dijo, no, pero ya con que estén organizados esos 200 por semana, fácil entran. Yo dije, fácil para ti, tú tienes un salario de la iglesia de acá, ¿qué pasa si no entra? ¿Yo de qué voy a vivir? Y no es como que estaba ganando mucho dinero, era como $500 a la semana. Pero yo dije, pues nos falta, y luego el invierno, no sabe, el trabajo baja, diciembre, enero, febrero, no, son los meses que algunos no trabajan y todo. Y dijo, no te preocupes, todo va a estar bien. Salí de la oficina emocionado, pero preocupado. Pero así pasó, nos organizamos el 3 de febrero del 2008, las ofrendas entraron a subir poco a poquito, y desde ese día nunca hemos estado en el negativo. Siempre hemos estado ahí, flotando con la boca así arribita, pero siempre hemos flotado. Y el Señor ha provisto. Yo lo estaba mirando de ojos humanos, de nomás los cálculos y cómo se miraba, y no se puede. El pastor Sam, ya habiendo estado en el ministerio por muchos años y viendo cómo Dios obra, él no se preocupó. Yo no tenía la fe que necesitaba quizás para tomar la decisión. Él, que estaba mucho más maduro y mucho más sabio, sí la tenía. Algunos cristianos vivimos la vida así siempre. Tenemos que calcular todo en nuestra mente y tener todo así, y si vemos que no tiene sentido, humanamente hablando, esta decisión no tiene sentido,
pues no lo hacemos. Piensa en cuántas cosas en la Biblia los héroes de la fe hicieron que no tenía sentido. Nadie hizo nada que tenía sentido. Marchar 7 veces alrededor del muro de Jericó no tenía sentido. Cruzar el mar rojo cuando está el agua ahí listo para caer no tenía sentido. Que Josué dijera, sol, detente, y que el sol se parara, no tenía sentido. Que Pedro y Juan y Jacobo estaban pescando y tiraron las redes cuando Cristo les dijo, y se llenó todas sus redes, tanto que las barcas se hundían y arrastraron las redes a la playa y tenían la mejor pesca de toda su vida. Eso era cheque. Eso era billete grande con toda la pesca. Y ahí Cristo dijo, dejen sus redes y síguenme. Eso no tenía sentido. Señor, espera, primero vamos a llevar todos estos peces a cobrar y luego te seguimos. No, déjalos ahí y sígueme. Y algún otro pescador que no pescó nada vino y se llevó todo eso y agarró el cheque que ellos habían agarrado. Merecido. Que Cristo llame a Saulo en camino a Damasco y le dijo, vas a ser mi apóstol. Y que Saulo de Tarso, quien había perseguido a todos los cristianos, se fuera otra vez a tratar de ser un cristiano y predicador. No tenía sentido. La obra de Dios muchas veces en nuestra mente no tiene sentido. Los cálculos que hacemos, no, pues no la voy a hacer. Pero tenemos que tomar en cuenta que Cristo no está dejando que nosotros hagamos los cálculos. Dios ya hizo los cálculos desde antes. Y Dios ya sabe cómo le va a hacer. Pero cuando miramos todo queriendo calcularlo nosotros y tiene que tener sentido en nuestra mente, vamos a ser el pesimista. Vamos a ser el que cuando hacemos la junta, no se puede. No, yo no estoy de acuerdo porque yo pienso que no. Pare. No estamos pidiendo que usted o yo pensemos en nuestra mente a ver qué estrategia humana vamos a hacer para lograrlo. Ahora debemos de ser sabios, debemos de tener cuidado, todo eso lo entendemos. Pero tenemos que entender que la obra en la que estamos sirviendo es la obra de Dios. Y cuando usted mira decisiones para su familia, no tiene que tener sentido. Tenemos que confiar en el Señor. Vamos a terminar las notas y terminamos de explicarlo. Entonces, si los cálculos no estaban bien, no se podía lograr, era el número 2. La aplicación, muchas veces en las cosas de Dios somos como Felipe. Número 1, sabemos que el poder de Dios, sabemos el poder de nuestro Dios, pero siempre tiramos para el lado de que no se puede. Tenemos esa tendencia. No se puede. Es muy difícil. No va a pasar. Pregunta número 2. ¿Batalla usted con ser ese pesimista cuando tiene que ver con las cosas de Dios y su obra? Quizás somos a veces más optimistas con las otras cosas, ¿no? Con el trabajo. Con empezar nuestra compañía. No, sí se puede, vamos, sí, ya vamos a hacerle, vamos a invertir, vamos a hacer, sí se puede. Cuando Dios nos habla, nos dice, hey, no creo que se pueda. ¿Por qué? Porque nos emocionamos más por las cosas físicas que no tienen nada que ver con Dios que por las cosas espirituales. Ese compañero de trabajo, ese familiar que está duro, que es católico, que es testigo de Jehová, que es mormón, que es ateo, ya no le has testificado en años. Porque le trataste 2 o 3 veces y ya no te quiere escuchar y ya tienes la mentalidad, no, él nunca va a aceptar a Cristo. No, ella nunca. Humanamente hablando no, pero tienes que recordar, Dios siempre está obrando en su vida y Dios está tratando de ablandar ese corazón. Y nunca sabes el día que Dios lo ablandó. Entonces no puedes tomar la mentalidad de que no se puede. No, ya lo traté hace 10 años, ¿no? Sigue uno adelante. Si es con sus hijos, con su esposa, con servir al Señor en ciertos ministerios, tenemos que entender que Dios siempre puede. Número 3, terminamos ahí. Andrés le trajo 2 peces y 5 panes a Cristo. Confió que él podía hacer algo. Entonces, seamos como Andrés y no como Felipe. Cristo le dijo a Felipe, mira esta gente, ¿cómo vamos a alimentarlos? No, pues, no sé. Buena suerte. Andrés dijo, ¿quién trae un lonchecito por ahí? El niño, yo. Mira, Señor, no es mucho, pero aquí está.
Y con eso poquito el Señor hizo uno de los milagros más conocidos de su ministerio. Porque había un hombre que creyó, mire, se ve difícil la situación, pero yo creo que Dios puede. Y otro hombre dijo, eso no se va a poder. ¿Cuál eres tú? A través de nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo con el Señor, debemos hacer mucho más de que Dios puede. De que eso no se va a poder. No seamos pesimistas, sino creamos que el Señor puede hacer lo que Él quiere hacer. Vamos.